2, sí, sí está. A ver qué sería. Pero hay que estar listo, ya viene el Señor, yo les digo. Dios les bendiga, mis estimados hermanos, en este tiempo especial. Qué gusto es poder volver a estar aquí con ustedes y que ustedes nos permitan abrir sus hogares y poder dar este mensaje desde este lugar hacia sus hogares o donde ustedes nos estén escuchando. Se ha preguntado a veces cómo andaremos en nuestra vida. ¿Andaremos bien? ¿Andaremos mal? Muchas veces estamos en incertidumbre si lo que estamos haciendo está bien o está mal, o una manera de poder evaluar nuestra vida o cómo saber que andamos bien o andamos mal. Hay veces de que perdemos la vista o el punto de vista de lo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Hay un pasaje en el libro de Mateo, en el capítulo 14, que nos habla acerca de una situación que le pasa a los discípulos. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por cada persona que nos está escuchando y viendo este tiempo, este mensaje, y rogamos que esta palabra pueda tocar su vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los discípulos están en una barca en medio del mar, y entonces están en este lugar oscuro, tranquilón, pero de repente muy oscuro, donde no se podía visualizar a las personas. Y entonces resulta ser de que Jesús no estaba con ellos, porque ellos se adelantaron y se montaron a la barca. Pero Jesús les alcanzó más adelante en la barca. Además, qué interesante esta palabra, porque en el versículo 26 del capítulo 14 nos dice: los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y es que Jesús caminó en medio del mar hasta llegar donde ellos. O sea, es algo, como dirían los jóvenes, algo bien cool, porque imagínense Jesús, bueno, ahí llego, no se preocupen. ¿Y cómo será? ¿Será en lancha o cómo? No, ahí llego caminando tranquilo en medio del mar. Son cosas de realmente que son sobrenaturales, que solo el Hijo de Dios podía hacer en ese instante. Solo el Dios Todopoderoso tenía la potestad de poder someter cualquier ley física de ciencia que podamos entender. Y entonces los discípulos se turbaron y se asustaron, porque ¿quién en su vida había visto a alguien poder caminar sobre sus pies en el mar? Y entonces gritaron muy fuertemente: un fantasma, un fantasma. Y gritaron de miedo. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Muchas veces en el diario vivir nuestro vemos cómo la mano del Señor se manifiesta, hace cosas, y muchas veces no les entendemos por qué ocurre o por qué suceden o por qué pasan las cosas.
A veces inclusive el encontrar un neumático punchado en el carro cuando usted le toca salir y de repente va urgido al trabajo. He escuchado historias de personas que al cambiar ese neumático retuvieron su camino y pudieron evitar de repente hasta un accidente o pudieron evitar una situación futura. No entendemos por qué pasan las cosas. Lo que sí es que la mano poderosa de Dios está sobre aquellos que le obedecen, está sobre la vida de aquellos que le buscan y no los ha dejado y no los ha soltado. Y nos dice en su palabra: tened ánimo, seguid adelante. Pero en medio de todo eso, aun cuando escuchamos la voz de Dios que nos dice: tengamos ánimo, salgamos adelante, yo soy el Señor. ¿Cuántas veces no hemos venido en oración buscándole a Dios, diciéndole: Señor, te necesito, tengo esta situación, tengo este problema, Dios ayúdame, te exalto, Dios dame fuerzas para seguir adelante? Y el Señor nos dice a través de la oración, a través de su palabra: yo soy el Señor, tened ánimo. Pero muchas veces nos embargan las dudas. Muchas veces entran dudas en nuestros corazones y muchas veces nuestro corazón desfallece por una situación o por cualquier cosa, y nuestra fe es como incapaz de creer de que Dios está ahí. Nuestra fe es incapaz de creer de que Dios está en ese lugar, y pensamos que lo que está ahí es un fantasma. Pensamos que lo que está ahí alrededor nuestro es un fantasma, es algo que no existe o que no va o que está de momento, o es solo un espíritu que está caminando por ese lugar. Pero realmente es el Hijo de Dios que está ahí diciéndonos: tened ánimo. Y entonces aquí hay una representación en donde a alguien, pues tal vez su fe quiso poner a prueba, y entonces dice el versículo 28: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Que yo pueda ir sobre las aguas. Y es un evento que increíble. No me imagino a Pedro. La Biblia no recuerdo que nos mencione otra cosa similar en donde Pedro haya hecho algo tan increíble. ¿Se imagina usted en medio de las olas? Y a mí me daría un pánico realmente el venir y salir de una barca. Y recuerdo que una vez estábamos con mi familia en una panga o barquito, un kayak, algo así, para poder hacer un tour de unas algas, y que lo llevan a uno en los arrecifes, así en Tela o en San Lorenzo, esos lugares. Y recuerdo que nosotros estábamos en un lugar allá en Tela que se llamaba, no recuerdo el nombre, pero había unos arrecifes bien bonitos. Pero había que pasar Punta Sal, se llama Punta Sal, y para esta Punta Sal y el agua es muy calmado, pero cuando usted sale un poquito a mar abierto, fue horrible. Yo ese momento me dio un temblor, me dio un terror, porque yo no sé nadar. Y entonces cuando aquel barquito miraba que brincaba y salía por todos lados, yo me trato de imaginar en este pasaje, entonces cuando Pedro decide, bueno, obviamente Pedro tenía que ser un buen nadador. Tenía que ser un buen nadador. Porque era pescador. Era pescador. Vivía del mar. Vivía de los peces del mar. Tenía que ser un buen nadador. Entonces decide Pedro sacar de repente un pie. Y muchas veces este pudo haber sido uno de los problemas también, en donde cuando viene Pedro, bueno, vamos a probar si Jesús. Vamos a probar si Jesús, y no tengo miedo porque como soy pescador, obviamente llevo toda mi vida, yo me crié en esto, como dice muchas veces la gente, yo nací en esto. Entonces pues si pasara algo que por A o por B yo no pudiera sostener mis pies sobre el agua, obviamente caigo, pero sé nadar. ¿De qué me preocupo? Sea lo que pase, ¿de qué me voy a preocupar? Y entonces Pedro viene y le dice eso al Señor para probar si podía ir caminar hacia donde estaba Jesús. Y entonces sale Pedro de la barca y comienza a caminar directo hacia donde estaba Jesús. Versículo 29 nos dice esto:
Y él dijo, ven. O sea, Jesús le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y entonces va caminando poco a poco, directo hasta donde está Jesús. Pero sucede algo. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero la pregunta es aquí, ¿acaso Pedro no es un gran nadador? Se dedicaba a la pesca. Era hombre de mar, pescando. Era un hombre que era experto en esto, no era alguien nuevo. Y entonces se dedica a pescar y nadaba por todos lados. Y entonces mientras está caminando, mira el viento y todo lo demás. Y lo extraño es que está la barca ahí a la vuelta de la esquina, está cerquita. Acaba de descender de ella, tiene a Jesús enfrente y le embarga el miedo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? Tal vez él se confió en sus propias fuerzas de lo que podía pasar y decir, yo puedo salvarme a mí mismo, porque soy experto nadador y si me caigo aquí entonces no importa. Pero algo, al verlo alrededor, al ver la tempestad, al ver la situación, lo embargó el miedo. Y muchas veces nos acontece de esa forma. Tenemos a Jesús al frente diciéndonos, ven, camina hacia mí, pero lo que está alrededor nos embarga de terror, nos embarga de miedo, nuestros problemas, el día a día, las situaciones cotidianas que nos pasan, el trabajar, hacer diferentes situaciones que estamos enfrentando, de enfermedad, económicas o de cualquier situación familiar que estemos pasando, hacen que nos sintamos con mucho miedo y terror, que nos hace quitar la vista que tenemos en Jesús. Y entonces en ese instante comenzamos a hundirnos. Y dice la palabra siempre en el versículo 30, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Señor, sálvame. El que podamos ver a Jesús, el que podamos tener a Jesús, el ver a Jesús haciendo grandes cosas, no significa que no nos sintamos amenazados con todo lo que está alrededor. Y que todo lo que está alrededor que nos amenaza haga que nuestra fe decaiga, haga que nuestra fe se achique, haga que nuestra fe pierda fuerza. Somos humanos, somos personas. Somos cristianos, somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, pero muchas veces la presión que existe alrededor o lo que está aconteciendo hace que nuestro corazón desmaye, hace que nuestro corazón no quiera seguir adelante. Les ha pasado a todos. Teníamos un problema técnico, pero ya lo resolvimos. Les ha pasado a todos. ¿A quién no le ha pasado que de repente el alrededor lo ha embargado y lo ha consumido? Pero lo más importante es que a pesar de lo que estemos pasando o lo que esté aconteciendo en nuestras vidas, es lo siguiente: siempre podemos clamar al Señor. Siempre podremos clamar al Señor. Y entonces Pedro hace esta exclamación: Señor, sálvame.
Y en medio de la tempestad, en medio que se está hundiendo, en medio de la aflicción, en medio de perder la fe, llámele como usted le quiera llamar lo que está pasando a Pedro en ese instante, dice: Señor, sálvame. Y claro, Jesús hizo el disimulado y Jesús se fue. No pasó eso. Jesús no se hizo el disimulado para nada, sino que viene entonces y a ese momento, versículo 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo. Lo sostuvo. Es el Señor el que te sostiene cuando hay momentos que sientas que ya no puedes. Es el Señor quien te sostiene cuando sientes que hay momentos que no puedes seguir adelante. Es el momento que te sostiene cuando pareciera que ya no sé qué hacer. El Señor extiende su mano y te sostiene para que no te hundas, para que no pierdas la fe, para que no sientas que la tempestad te va a llevar a otro lugar. Él te sostiene y no te soltará. Y camina junto a él. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces dudamos por muchas cosas que nos pasan en la vida o que nos toca enfrentar. Nos sentimos agobiados o cansados por algunas situaciones, pero podemos clamar al Señor nuevamente. Yo quiero que esa palabra sea algo que se quede en su vida el día de hoy, y es que usted puede clamar al Señor nuevamente. No importa el tiempo que tenga de ser cristiano, si lo es o no lo es. Y si no lo es, usted puede clamar también al Señor por su salvación. Y si usted ya es cristiano, usted ya puede clamar también para que el Señor no le suelte, aun cuando nos sentimos que estuviéramos solos o peleando batallas totalmente solos. No lo estamos haciendo, sino que la mano del Señor está con nosotros. Entonces, luego en el versículo 32 dice: en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Una tremenda experiencia para Pedro. Un verdadero ejemplo para todos nosotros, que aun cuando la tempestad, aun cuando pareciera que estamos haciendo cosas imposibles y perdiéramos de repente nuestra fe, el Señor está ahí para extender su mano y sostenernos. Yo no sé usted en este tiempo qué estará pasando, qué estará ocurriendo en su vida. No sé qué estará rodeándole a usted que pueda hacer que esté perdiendo su fe o alguna situación. Pero quiero invitarle en este tiempo que podamos orar, y cualquiera que sea la situación que esté pasando en su vida, recordar que la mano del Señor se está extendiendo para sostener su vida y sostenerle a usted. Así que le invito a que podamos orar en este tiempo y podamos venir delante de Él diciéndole: Señor Jesús, yo te ruego, así como Pedro, Señor, que puedas sostenerle. Yo te ruego que así como Pedro, tú puedas sostener la vida de cada uno de los que nos están viendo y escuchando en este tiempo. Señor, que a pesar de las situaciones, complicaciones que estén pasando, o cualquier cosa que sienta que alrededor no pueda continuar, aún si nuestra fe ha caído, se ha sentido pequeña o pareciera que la hemos perdido, Señor, danos fuerza para seguir adelante. Que sea nuestro clamor: Señor, sálvanos. Y que tú puedas extender, Dios, tu mano para sostener nuestras vidas y todos los que estamos en cualquier dificultad, Señor. Te agradecemos por tu gracia y tu misericordia cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que usted se pueda unir siempre en los tiempos de oración. Si usted nos ve continuamente a través de estos videos, le invitamos a Iglesia Central Evangélica de Santidad, donde se predica su palabra continuamente cada domingo. Véngase, queremos conocerle, queremos saber de usted. Únase a los tiempos de oración, tanto que lo que son de forma virtual cada martes a las 7 de la noche, o los que tenemos a final de cada sábado, el último sábado del mes, donde usted puede también reunirse con nosotros y orar aquí de forma presencial y buscar de la presencia del Señor. Es tiempo de unirse en oración, es tiempo de buscar el reino de Dios. Hoy los tiempos están difíciles y solo la mano poderosa de Jesucristo nos hará seguir adelante. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia y la misericordia de Jesucristo
sean en sus vidas. Dios le bendiga.